Me llamo Gabriel Ortega, tengo 40 años y durante mucho tiempo creí que la herida más profunda de mi vida era una cicatriz silenciosa que solo yo podía sentir. Jamás pensé que esa misma herida, un día, se abriría en medio de una comida familiar para convertirse en el arma que obligaría a todos a mirarse en el espejo de sus propias mentiras. Esta es la historia de cómo mi propia hermana me humilló de la forma más cruel y cómo mi hijo, con la inocencia brutal que solo tienen los niños, desató un secreto tan oscuro y devastador que el silencio que provocó todavía resuena en mi memoria. Si alguna vez alguien usó tu dolor para sentirse superior, si alguna vez te humillaron frente a otros y soñaste con el día en que la verdad saliera a la luz como un rayo, suscríbete ahora y dale like. Prepárate para una historia donde la justicia no se planea, no se busca, simplemente ocurre, a veces, de la forma más inesperada y brutal. Todo comenzó hace 6 años, el día en que mi universo implosionó. La madre de mi hijo, Claudia, la mujer con la que había construido un hogar, decidió que ese hogar era una jaula. Un día, simplemente, desapareció. No hubo una carta sobre la almohada, ni una llamada temblorosa, ni una explicación torpe. Solo un vacío. Se llevó su ropa, sus sueños y dejó atrás a un hombre roto y a un niño de 3 años, Mateo, que aún no sabía cómo atarse los zapatos, pero que ya tendría que aprender a vivir con el nudo de la ausencia en la garganta. Quedé a la deriva en un océano de pañales, trabajo y preguntas sin respuesta. Los primeros meses fueron una niebla de insomnio y café barato. Apenas comía. Mi cuerpo se sentía como un edificio abandonado, con el viento de la soledad silbando por las ventanas rotas de mi alma. Mis días se convirtieron en una rutina mecánica para sobrevivir. Llevar a Mateo al jardín de infantes, fingir que era un ser humano funcional en la oficina, y regresar a casa para enfrentar el silencio ensordecedor que ella había dejado. A veces, en medio de la noche, escuchaba a Mateo susurrar en sueños una sola palabra, mamá. Y cada vez, mi corazón se rompía un poco más. La pregunta que más temía no tardó en llegar, en una tarde de lluvia, mientras miraba por la ventana. Papá, ¿dónde está mamá? ¿Cuándo vuelve? Y yo, el hombre que se suponía debía tener todas las respuestas, me quedé mudo. ¿Qué le dices a un niño de 3 años? ¿Que su madre decidió que su libertad valía más que sus besos de buenas noches? Decidí criarlo con el doble de amor para intentar llenar la mitad del vacío, aunque ambos cargáramos con el fantasma de su ausencia. Pero lo que más me dolía, más incluso que su partida, era el juicio constante y silencioso de mi propia familia. Mi hermana mayor, Verónica, siempre fue la estrella de nuestra constelación familiar. La hija perfecta, el orgullo de mis padres. Casada con Ricardo, un hombre cuya cuenta bancaria era tan abultada como su ego, madre de una niña modelo llamada Sofía, y dueña de una casa tan impecable que parecía un catálogo de revista. A los ojos de todos, Verónica era el retrato del éxito, la personificación de la estabilidad. Yo, en cambio, era el recordatorio andante del fracaso. El hombre abandonado, el padre soltero que luchaba por llegar a fin de mes, el que no pudo retener a su esposa. Y Verónica, mi querida hermana, se encargaba de recordármelo en cada oportunidad, con comentarios afilados disfrazados de consejos fraternales. Gabriel, de verdad que admiro tu esfuerzo, decía con una sonrisa condescendiente en las reuniones familiares, pero deberías aprender de mi matrimonio. La estabilidad es cosa de dos, claro que, para eso, ambas personas deben estar a la altura. Quizás Claudia simplemente no lo estaba. Su tono era un veneno dulce, una caricia con uñas de acero. Yo aguantaba, apretaba los dientes y sonreía, por respeto a mis padres, por no darle a mi hijo un espectáculo de dolor. Pero cada palabra se clavaba en mi herida como una aguja ardiente, recordándome que para mi propia familia, yo era el problema. El día del estallido comenzó como tantas otras veces, una comida familiar en casa de mis padres para celebrar el cumpleaños de mi madre. El aire olía a pastel horneado y a tensión reprimida. Todos estábamos allí, Verónica, radiante en un vestido caro, junto a su marido Ricardo y su hija Sofía, que no se despegaba de su tableta. Yo, con Mateo, que ya tenía 9 años y había aprendido a leer la tristeza en mis ojos. Y mis padres, presidiendo una mesa cargada de comida y de silencios incómodos. Al principio, todo fue una coreografía de cordialidad forzada. Halagos a la comida de mi madre,
preguntas sobre el trabajo de Ricardo, comentarios sobre lo mucho que habían crecido los niños. Hasta que la conversación, como un tren descarrilado, giró inevitablemente hacia las comparaciones familiares, el deporte favorito de mi hermana. Mi madre, en un intento genuino de defenderme, dijo con cariño: lo importante es que, a pesar de todo, Gabriel siempre ha sido un padre increíble para Mateo. Eso es admirable. Verlos juntos me llena de orgullo. Sentí una pequeña calidez en el pecho, un breve respiro. Pero Verónica, incapaz de soportar un elogio que no fuera dirigido a ella, vio su oportunidad. Dejó su copa de vino sobre la mesa, emitiendo un sonido seco y definitivo. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Bueno, mamá, seamos honestos, dijo, su voz resonando en el comedor. Es tierno, sí. Pero al menos mi hija no fue abandonada por su madre. Al menos Sofía tiene un hogar normal. La bomba había caído. El silencio que siguió fue denso, pesado, absoluto. Sentí como si el aire me faltara, como si un puñal de hielo se hubiera clavado en mi pecho. Mis manos, ocultas bajo la mesa, comenzaron a temblar. Quise gritar, quise responder con toda la rabia acumulada durante 6 años. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta, convertidas en un nudo de impotencia. Mi primera reacción fue mirar a Mateo, rezando para que no hubiera entendido la crueldad de esas palabras. Pero sí entendió. Y su reacción, tan inesperada como devastadora, cambió todo para siempre. Mateo, mi hijo silencioso y observador, levantó la voz. No era una voz de niño, era una voz cargada con el peso de una verdad que había guardado durante mucho tiempo. Eso no es cierto, dijo, mirando fijamente a Verónica, sus pequeños ojos convertidos en 2 faros de acusación. Mamá no nos abandonó así nada más. Papá me explicó la verdad. Todos los rostros se voltearon hacia él. Verónica lo miró con desdén, como si fuera una pequeña interrupción en su monólogo triunfal. Yo sentí que el corazón me iba a estallar. No sabía qué iba a decir, qué verdad creía conocer. ¿Qué verdad, hijo?, preguntó mi padre, su voz teñida de confusión y preocupación. Mateo respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar a una piscina profunda y fría. Y entonces, con una claridad que helaba la sangre, soltó la bomba que hizo temblar los cimientos de nuestra familia. Mamá se fue porque la tía Verónica la ayudó a escaparse con ese señor que siempre venía a nuestra casa cuando papá no estaba. La tía le dio dinero y le dijo a dónde ir. El aire no solo se congeló. Se rompió en 1000 pedazos. Las máscaras cayeron al instante. El rostro de mi madre palideció hasta volverse del color de la cera. Mi padre apretó los puños sobre la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El marido de Verónica, Ricardo, miró a su esposa con una expresión indescifrable. ¿Y Verónica? Verónica quedó petrificada, su sonrisa arrogante congelada en una mueca de puro terror. Cerré los ojos un segundo, y la imagen de un mensaje de texto que Claudia me había enviado meses después de irse, en un momento de debilidad o de culpa, apareció en mi mente con una claridad dolorosa. Me confesaba que Verónica la había apoyado, que le había presentado al hombre con el que huyó, un supuesto amigo de la familia. Me dijo que mi propia hermana le repetía constantemente que yo era un fracasado, que nunca sería suficiente para ella, que merecía algo mejor. Decidí no contarlo nunca. ¿Para qué? ¿Para destruir la imagen que mis padres tenían de su hija perfecta? ¿Para romper nuestra familia ya fracturada? Preferí tragarme el veneno y seguir adelante. Pero Mateo, con esa inocencia que no entiende de pactos de silencio, acababa de abrir la herida frente a todos, y la hemorragia era imparable. Verónica reaccionó con la furia de un animal acorralado. «Eso es una mentira», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Es un invento absurdo de Gabriel. Está usando a su propio hijo para hacerme quedar mal y justificar su fracaso». Pero Mateo, con lágrimas de rabia y dolor rodando por sus mejillas, insistió, su voz ahora más fuerte. «No es mentira. Yo los escuché. Una vez, mamá estaba hablando contigo por teléfono en el balcón. Lloraba. Y tú le dijiste, Claudia, ya está decidido. El dinero está en la cuenta. Vete lejos y no mires atrás. Conmigo y con Ricardo estarás más segura que con ese mediocre». La palabra Ricardo colgó en el aire,
cargada de electricidad. La sala entera explotó. Mi padre golpeó la mesa con el puño. ¿Es eso cierto, Verónica? Rugió, su voz de patriarca rota por la traición. Ella balbuceó, buscando una salida. Dijo que eran cosas del pasado, que Claudia era infeliz, que solo quiso apoyar su decisión. Pero las miradas de todos ya la habían condenado. Su marido, Ricardo, la miraba con una mezcla de pánico y furia. Mi madre lloraba en silencio, no por mí, sino por la hija que acababa de descubrir que no conocía. Y yo, por primera vez en 6 largos años, sentí una extraña y profunda paz. Porque no fui yo quien buscó venganza. Fue la verdad, saliendo de la boca más inocente de todas, la que la desnudó y la expuso. Pero la revuelta final, el verdadero secreto detrás del secreto, estaba a punto de estallar. Ricardo, el marido de Verónica, que había permanecido en un silencio tenso, se levantó. Su rostro estaba descompuesto. No fue solo eso, Verónica. Diles la verdad completa. Diles por qué tenías tanto interés en que Claudia desapareciera. Verónica lo miró, suplicante. Ricardo, por favor, no. Gritó él. Estoy harto de tus mentiras, de tu imagen perfecta construida sobre la miseria de tu hermano. Todos nos quedamos inmóviles. Mi padre se dirigió a su yerno. ¿De qué estás hablando, Ricardo? Ricardo me miró, y por primera vez vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento. Gabriel, lo siento. El hombre con el que se fue Claudia no era ningún amigo. Era un empleado mío. Verónica le pagó una fortuna no solo para que se llevara a Claudia, sino para que desaparecieran. Para que nunca más volvieran. ¿Pero por qué? Preguntó mi madre entre sollozos. Y entonces, Verónica, completamente rota, gritó la verdad que lo cambió todo, una verdad tan monstruosa que hizo que la traición anterior pareciera un juego de niños. Porque Claudia no era solo la esposa de Gabriel. Chilló, su voz desgarrada por la histeria, señalando a su propio marido. Era la amante de Ricardo. Tuve que elegir entre un escándalo que destruiría mi matrimonio, nuestra reputación, o hacer que ella desapareciera de nuestras vidas para siempre. Pagué para proteger a esta familia. La mía. Y el fracaso de mi hermano fue simplemente un daño colateral conveniente. El silencio que cayó entonces no fue como el anterior. Fue el silencio de un abismo. El sonido de un mundo entero derrumbándose. La humillación que yo había sufrido durante 6 años no había sido un acto de simple arrogancia, sino una cortina de humo calculada para ocultar la traición en su propia casa. Ella me había señalado como el abandonado para que nadie viera que la verdadera abandonada, la humillada, era ella. El clímax no fue ver a mi hijo revelar un secreto. Fue ver cómo esa revelación provocaba una reacción en cadena que desenterraba una mentira mucho más profunda. Verónica, que siempre se creyó superior, quedó desnuda no solo como una hermana cruel, sino como una mujer desesperada, dispuesta a destruir la vida de su hermano para salvar su propia farsa. Y yo, que siempre cargué la vergüenza del abandono, finalmente entendí que nunca se había tratado de mí. Fui una pieza en su tablero, un sacrificio necesario para mantener su castillo de naipes en pie. Desde ese día, nada fue igual. La imagen de Verónica se hizo añicos. Su matrimonio pende de un hilo de desconfianza y resentimiento. Mis padres la miran con una mezcla de lástima y decepción. Y en cada reunión familiar, el silencio ya no es incómodo. Es el silencio de un cementerio, donde yace enterrada la mentira que una vez nos definió a todos. Ella, que buscó humillarme para sentirse poderosa, terminó siendo la más humillada de todas, prisionera de su propia trampa. Aprendí que la verdad siempre encuentra su camino, a veces a través de las voces más pequeñas e inesperadas. Y que no necesitas planear una venganza. La vida, con su ironía perfecta, a menudo se encarga de que las máscaras se caigan, revelando que aquellos que más juzgan son, casi siempre, los que esconden los secretos más oscuros. Dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien intentó humillarte y la verdad, por sí sola, se encargó de aplastarlos? Suscríbete para más historias como esta, y comparte este video si crees que la justicia más poderosa es la que, tarde o temprano, siempre sale a la luz.